Saludos a todos los que se conectan y bueno, bienvenidos a esta presentación del día de hoy. Mi 60ª exposición de reflexiones de cuarentena. Una más que formará parte de mi colección de temas que son parte de mi travesía de buscar lecciones bíblicas que giren en torno del dolor, del sufrimiento, de las pruebas y la resiliencia. Ustedes saben que ha sido mi lema de los últimos meses o en lo que me he enfocado, mucho que aprender y muchas enseñanzas, de verdad tremendas. Y bueno, todo empezó con esta época que estamos bajo la dictadura del virus SARS-CoV-2. Tremendo. Cambió la vida de la humanidad. De alguna manera impactó nuestras vidas. En algún sentido lo ha hecho. Entonces, ¿cuándo iba a imaginar yo llegar a una decena de temas bajo estas circunstancias? Increíble. Y seguimos esta travesía. Yo recuerdo por allá cuando estaba preparando mi noveno tema, le decía a Egli, ya no sé qué más hablar. No sé más qué puedo aprender o hablar en torno a esta cuarentena. Creo que se acabaron todos los temas. Creo que todos estamos aprendiendo y redescubriendo inclusive la misma Biblia, encontrando las razones y muestra más que el ser humano es adaptativo, se debe adaptar y evoluciona conforme a las circunstancias. Bueno, aproximadamente 4 meses atrás yo entendía que son tiempos que necesitan el carácter de un resiliente. Yo le había dicho que iba a hacer una serie de hilos de temas acerca de la resiliencia, cosa que no salió así porque Dios lo lleva a donde debemos estar, más allá de los planes. Acerca de resiliencia, el diccionario de la Real Academia Española dice esto. Preste mucha atención. Creo que es un concepto muy importante y que ha sido o protagonista o coprotagonista en toda esta aventura de reflexiones de cuarentena de estos últimos 4 meses, en especial, ¿no? Dice el diccionario de la Real Academia esto. Escucha. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Ese concepto me parece suficiente para definir todo lo que significa la resiliencia, la capacidad que tenemos nosotros. Hablamos de los seres, nosotros como personas. La capacidad de adaptación que nosotros podemos tener frente a algo externo que nos perturba. Concretamente, en esta vida de pandemia, nosotros pudiéramos enumerar varias circunstancias de la enfermedad, de la salud, de todo lo que ha sido este SARS-CoV-2 y la pandemia de COVID-19, pero también la capacidad de adaptación frente a un estado o situaciones adversas. Y la resiliencia no solamente es para la pandemia, es para muchos aspectos de la vida. Entonces, partiendo de esta premisa, empezaron a surgir muchos de los temas que ya he escuchado previamente. Y puede volver a escuchar, tiene por ahí el audio o ahora en el canal de YouTube, empezando a subir las grabaciones. Bueno, cada uno de estos temas fue tomando su propio curso según su naturaleza. Y así llego hoy a uno de esos temas desde un enfoque muy diferente a lo que he tratado previamente, pero que forma parte de la vida espiritual. De hecho, hoy nos vamos a salir un poco de COVID-19 y vamos a entrar más en la vida espiritual misma. Partiendo del mismo tema partiendo de no del mismo tema, de la misma premisa de la semana previa. Estos últimos meses ha habido, mejor dicho, una característica común en estas reflexiones de cuarentena. Es que se centran en un particular personaje. Un personaje bíblico se vuelve protagonista de la lección. La semana pasada, ¿quién fue el protagonista? Lot. Sí. Previamente, ¿quién fue el protagonista? Las dos lecciones de José. Antes de José, Abraham. Previo a Abraham, el protagonista fue Job, pero habían unos actores de reparto. Los amigos de Lot, el Señor Dios y Satanás. Habían varios protagonistas ahí, actores de reparto, por decirlo así. Pero estos últimos meses se ha centrado en personajes bíblicos que son protagonistas. Se vuelven en sí un poco unos mensajes biográficos. Hoy también, ¿quién piensa usted que le toca hoy ser el personaje protagonista? El día de hoy le toca a el gran rey David, el segundo rey de Israel, el ungido de Dios. Ese es nuestro protagonista
bíblico el día de hoy. Capaz que lo que repasemos hoy te va a causar algo de conflicto acerca de este personaje. Yo creo que sí. Quizás si se conecta a alguna persona que no conoce de las escrituras, por allí alguna persona se va a conectar hoy a conocer de las escrituras. Hace rato le asistía con el tema de las credenciales. Capaz que quien no conozca de este personaje le va a causar conflicto. Pero antes de eso, honor a quien honor merece. David, creo que me es preciso que tengamos en cuenta quién es David antes de ver todo este tema o escuchar todo este tema que tengo hoy. David es el rey más grande de toda la historia de Israel. Quizás lo sabes, te lo recuerdo. Es el antepasado más famoso de Cristo. Por allí leía en algún comentarista que hablaba el antepasado más famoso de Cristo, el héroe más grande de la nación. ¿Quién confrontó a Goliat en nombre de su convicción de fe y le venció? David. David vino a ser uno de los héroes militares y líderes más grandes. Vino a ser el más grande en ese aspecto. Tanto que en los tiempos de Cristo, en el Nuevo Testamento, usted va a notar un pueblo reverenciando el retorno de ese rey. Una cantidad de años después, estamos hablando un poco más de un milenio, el pueblo está reverenciando el retorno de ese rey, una de las figuras más grandes de la Biblia. Usted debe conocer esta aclamación hecha a Jesús. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. La aclamación que está citada en Mateo 21:9. Hosana al Hijo de David. Notorio personaje David en las escrituras y en los tiempos bíblicos. Más allá de lo político y militar, el carácter espiritual. David es una de las referencias más grandes acerca del carácter devocional y adorador en la Biblia. Usted ha escuchado, usted conoce el Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, un salmo de David. Es más, de los 150 salmos se estima que al menos la mitad fueron de la autoría de David. Algunos establecen que 73 salmos fueron de la autoría de David. Otros dicen que posiblemente 84. Yo crecí en la Iglesia de Cristo donde me enseñaban que se cree que el 66% de los salmos fueron escritos por David. Eso estaríamos hablando de 100 salmos. Lo importante es que lo importante de esto y lo relevante de esto es que tiene mucha presencia histórica en la Biblia, David en los Salmos. En la Escritura, hablando de 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, se le es referenciado como un hombre conforme al corazón de Dios. Se dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Palabras mayores. ¿Cuántos hombres en la Biblia se mencionan así? ¿Quién más en la Biblia se menciona así? Conforme al corazón de Dios. Cuando le conozco en la Biblia encuentro la maravilla de su ferviente amor y temor a Dios. Es el mayor de los poetas, es el mayor de los poetas y de los más profundos salmistas. Tenga en cuenta esas virtudes que hacen grande a David, porque como todo hombre, todo creyente, tenemos nuestros contrastes. Y hoy partimos de algunos de los contrastes de David. Vamos a nuestra historia de este personaje y va a estar situada en 2 Samuel 11 y vamos a estar leyendo casi todos los versículos de ese capítulo. Es impresionante porque es tremendo lo que vamos a conseguir aquí. Yo recuerdo previamente una de las lecciones que se llama La oración que tiene poder y eso fue el 23 de marzo, lamentablemente no lo grabé, y el protagonista era David en esa lección, lo recuerdo yo, y es impresionante el carácter de David. Hoy vamos a ver otra faceta del mismo personaje David. 2 Samuel 11, versículo 1, cito, dice así. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Fin de la cita. Si algo caracterizaba a David, si usted conoce la vida de David, algo que caracterizaba a David es ser un hombre de guerra, de batalla, de estar allí
peleando por su propio pueblo allí donde estaba la guerra. Para esta época de su vida, David se quedó en su palacio, digamos en su casa. Algunos citan este detalle, este evento, este suceso, esta época de David como una lección de cuando entras en ocio, cuando uno entra en ocio y haces pausa en tu deber consagracional. Buen punto, porque quizás esto lleva a la historia que vamos a compartir el día de hoy. El versículo 2, ahí estamos en 2 de Samuel capítulo 11, versículo 2 cito, dice así: una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Fin de la cita. Qué diferente este David que les estoy contando al David que les mencioné minutos atrás, ¿verdad? En ese supuesto ocio que algunos sí dicen, bueno, sí, el ocio que tenía David, David pone la mirada en lo ajeno, porque es advertido, es lo ajeno, es advertido, es una mujer casada. Y como dice un comentarista llamado Matthew Henry, cuando nos salimos del camino de nuestro deber, entramos en tentación. Esto es una cita que me parece un principio espiritual, aunque no esté escrito en la Biblia, es una lección que sabemos y conocemos y es bueno repetirnos. Por eso la traje y la cité en comillas. Cuando nosotros nos salimos del camino de nuestro deber, entramos en tentación. Capaz que en ese momento David está en el proceso de tentación. Cuando uno se encuentra ante ese deseo propio hacia algo, pero ese algo que no debes hacer. David no se resistió y la codicia por poseer a aquella mujer le venció. El rey con toda su autoridad la ha tomado, con toda su autoridad porque era rey, la manda a venir y usó de su autoridad de rey para poderla poseer. La ha traído para sí y ha consumado el acto que no debía. Sí, ese David, el hombre que hace unos minutos yo te hablé con tanta alabanza y tanta honra, ese ilustre personaje de la historia, el mayor antepasado a Jesús, ha cometido el pecado de adulterio. Y para colmo, como dicen, las consecuencias del pecado, que serían varias, una de ellas fue embarazar a la mujer que tomó en su tentación. Estamos hablando de David, a quien se le atribuye la mayoría de los salmos. Los mayores y mejores y más profundos escritos de la Biblia deben pertenecer a este hombre. En el versículo 6 en adelante dice, cito: entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías el hitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas este dejó el palacio. Fin de la cita. Acto seguido, fíjense, Joab, por allí leía que era un capitán, pero creo que era en este caso un general, un comandante de las tropas de David. Y Urías es un miembro de uno de los soldados, por decirlo así, del ejército. Más adelante es mencionado, es referenciado entre algunos de los soldados. Son personajes son nombres que se van a mencionar aquí, saber, para no estar perdido quiénes son los personajes. Entonces, volviendo a David, acto seguido, después de haber cometido el adulterio y de paso embarazó a la mujer, David se arrastra al pecado del encubrimiento. Sí, David se arrastra al pecado del encubrimiento de lo que ha hecho. Yo no sé si tú te estás alarmando ante esto. Nos alarmamos ante esto. ¿Quién no es tentado o arrastrado a hacer lo mismo? Después de cometer un pecado, cualquiera que sea el pecado, tratar de ocultarlo
para minimizar las consecuencias. David procura que este embarazo quede como si fuera de Urías. O sea, la forma de encubrir este pecado es mandando el hombre con su mujer y vamos a tapar las cosas. Vamos a seguir leyendo el versículo 9 del capítulo 11 de la segunda de Samuel. Cito: pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó a llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en, disculpen, el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas. Y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Eso dijo Urías en respuesta a David. Versículo 12. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día, y al siguiente David lo invitó a cenar y lo emborrachó. Pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir en la entrada del palacio con la guardia real. Fin de la cita. Desafortunadamente, para las malas intenciones del honorable David, no tuvo éxito, porque Urías era un hombre leal, consagrado por la causa de su nación. Mientras David estaba en ocio, Urías estaba en su modo y estado leal. Urías entendía que con celo en su corazón que la oportunidad de volver con su esposa no era mayor que el deber con su nación. Tremendo, qué impresionante Urías. David trató primero con un gesto como de permiso presidencial, un indulto presidencial de que fuera a su casa, y no lo logró. Aún más allá. Sus maquinaciones, las maquinaciones de David fueron más allá, porque lo intentó mediante emborracharlo. Trató de emborrachar a Urías. Podría decir inclusive que tuvo el pecado malicioso de la maquinación. Yo trataba de entender los actos de David, y aquí David ya maquinaba, tratando de encubrir su pecado. Son días de vergüenza de este héroe. Son días de vergüenza de este héroe. Y la historia aún se torna más negra. Versículo 14 del capítulo 11 de 2 de Samuel. Cito: entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: ponga a Urías en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad, donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías elitita murió junto con varios soldados israelitas. Fin de la cita. David. Su pecado va más allá. Ahora no pudo usar a Urías para que encubra el hijo que nacería de adulterio. Su pecado va más allá. Trama mandar a matar a este en la guerra. Terrible, porque David lo consigue. Hagamos un resumen de lo que hemos leído acerca del honorable y más grande rey de la historia de Israel. Codiciar, adulterar, encubrir, maquinar y asesinar. Terribles tiempos del gran héroe David. Vamos a seguir leyendo y vamos al versículo 26, pasando un poco el contexto, cuando a David después Joab manda el informe y le comentan todos los hechos. Vamos a seguir en el versículo 26 para continuar la historia de David en estos días, de estos actos que ha cometido: codiciar, adulterar, encubrir, maquinar y asesinar. Versículo 26, capítulo 11, 2 de Samuel, dice así: cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él.
Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio a luz un hijo. Fin de la cita. David trató de seguir como si nada. Betsabé guarda el luto y luego David la tomó como esposa y nace el hijo del adulterio. Pero, versículo 27, parte final, dice esto, cito, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Fin de la cita. El escogido de Dios ha fallado. Qué triste. Ha tratado de encubrir los diferentes crímenes que cometió. Nadie lo supo. Capaz que Joab, su gran comandante, podía sospecharlo o lo sabía. Betsabé estaba involucrada. Pero aunque los seres humanos que no sean cómplices de nuestros delitos nunca le digan a nadie y las escenas de los crímenes sean bien tapadas, sin huellas digitales, el Señor omnipotente es omnisciente. Él lo sabrá. Dios se disgustó y su juicio no tardaría en llegar. En época de profetas que hablaban con el rey, aunque el mismo rey era un gran profeta, creo que el mayor de todos esos profetas de esa época, de cuando fue rey, Dios envía a David un profeta llamado Natán, con un método particular para reprenderlo, una parábola. La parábola donde el hombre rico roba al hombre pobre, donde el hombre rico David roba al hombre pobre Urías. Vamos a leer. Es en el siguiente capítulo, que es el capítulo 12 de Segunda de Samuel, versículo 1. Dice así. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, sino una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y preparó para sí y la preparó para su invitado. Disculpe. Entonces David, ya habiendo escuchado a Natán, entonces David se puso furioso. Tan cierto como el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. El Señor, Dios de Israel, dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Fin de la cita. Wow. Esto es duro. Esto es duro. Natán le dice, el profeta le dice al otro profeta, el profeta le dice al rey, tú, David, eres ese hombre rico que ha robado al pobre. Porque mataste a Uría y le robaste a su esposa. Y remarco esta cita porque este es el mensaje que Dios le ha dado a David. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Dios ha aparecido y ha reprendido a David. Y capaz, tú que me oyes, has tenido muchas circunstancias que has pecado, quizás un pecado tras otro, una circunstancia tras otro. Y en un momento el Señor, de alguna manera, a lo mejor no te mandó un Natán,
pero usa de las maneras que actúa el Señor, de los métodos que trabaja el Señor, se aparece en tu vida para reprenderte y para mostrarte el mismo mensaje a David y te dice por qué despreciaste la palabra del Señor e hiciste ese acto tan horrible. En esos momentos que por el desliz de algún placer, alguna lujuria o deseo, que se tornan por intenciones egoístas de nosotros mismos, hay que reconocer la gracia de Dios que hemos despreciado. Qué inconsolable y amarga situación. David se rebeló contra el Señor y recibió una sentencia que viviría terriblemente por días y años. Volviendo al capítulo 12 de Segunda de Samuel, en el versículo 10 dice, cito, de ahora en adelante, está hablando Natán a David, para volver al contexto, dice, de ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos, daré mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Fin de la cita. Tremendo. Qué impresionante el castigo de David, pero proporcional a su acto, ¿no? ¿Qué ha pasado contigo cuando un día de esos oscuros en tu vida, que has pecado contra Dios y eres reprendido y te toca enfrentar las consecuencias? Algunos son vencidos, derrotados por la culpa o el placer de lo hecho, y quizás se van por la puerta que los lleva y los entrega a la perdición. Otros quizás no lo aceptan, no renuncian y se van por la puerta de la soberbia y el orgullo. ¿Cómo reacciona uno ante un momento así? Ante una circunstancia de lo que ha hecho y ante la visita de un Natán, un método o una forma de Dios para reprenderlo. El capítulo 12, versículo 13 de 2 Samuel dice así, continuando la lectura, cito, entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Fin de la cita. David eligió la puerta de confesar. Cuando algunos se entregan a la perdición, otros se quedan en el orgullo. Su rey, el predecesor Saúl, se aferró al orgullo. Y aunque Dios le dijo, yo te desecho y te voto de mi presencia, Saúl se resistió y no aceptó a Dios, no confesó su pecado, sino que se resistió. Cosa que con el tiempo lo llevó a la muerte. E inclusive sus hijos perdieron el reino y le fue dado a David el ungido de Dios. Es impresionante el carácter de David durante esos días. Era un Urías, era como Urías elitita, un hombre dedicado a Dios. Pero en este tiempo David es vencido por el ocio y entra en esta época oscura. Pero David ni se pone orgulloso ni se entrega a la perdición, sino que se entrega a la confesión. David eligió la puerta de confesar y Natán le ha dicho que Dios le perdona. Dios le perdona no ser condenado eternamente con el mundo, pero habrá consecuencias. David tuvo que sufrir días y años de dolor extremo, de su corto momento de lujuria y maldad. Volvamos a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Continuando este momento que Natán reprende a David. Cito, sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo, se decían.
¿Qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer, pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Respondió David, ayuné y oré mientras el niño vivía porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no regresará a mí. Fin de la cita. Fin de la cita. La consecuencia que Natán le habría dicho, una de las consecuencias que Natán le habría dicho a David que ocurrirían tras este desenlace de estos días oscuros del rey, fue que el niño, fruto del adulterio, murió. Terrible, un duro castigo y difícil asimilar que esta haya sido la víctima. David exclamó esta frase en esos días de sufrimiento por lo que pasaba al niño. Exclamó esta frase que leímos. Dice así, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero Dios no le concedió el favor de su súplica y el niño murió. Sin embargo, David adoró a Dios en su presencia y se repuso. Toda esta historia de hoy es para darte contexto a mi tema, porque el tema nace de esta historia. Y esa historia, o no, el tema es una de las joyas más grandes que hay, quizá la principal. No sé, eso cada uno lo puede citar conforme a su sentir, pero es una de las joyas más grandes del libro de Salmos. Yo estoy hablando del capítulo 51. El Salmo 51 tiene un título, algunos salmos no tienen título, pero este salmo tiene un título totalmente particular. Y el título dice así, si tú lo lees en versión NTV, lo ves con más claridad, donde detalla el título. Dice así, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo después que cometió adulterio con Betsabé. Fin de la cita. Sí, el salmo el tema, el desarrollo de este tema que tú vas a leer hoy es fruto, es del contexto y es la circunstancia heredada a la que acudió David momentos que pecó con Betsabé. Momento que llegó Natán para reprenderlo y decirle, usted es el hombre rico que ha robado al hombre pobre. Yo trataré de pasear por este cántico, porque el salmo es un cántico, para destacar este texto de David en lo que es por excelencia quizás el mayor de los textos de confesión de un pecador que podamos encontrar en las Escrituras. Y creo que el Salmo 51 puede ser el mayor de los refugios para cuando te toque la desgracia de acometer días de oscuridad, así como David. Y yo deseo que eso no te pase. Pero de pecar no estamos exentos y de tropezar tampoco. Quizás hoy te conectas a mi predicación y vienes de vivir unos días, unas semanas, unos meses o unos años terribles. Te sientes cargado de culpabilidad. Vean la imagen que yo coloqué hoy para ustedes en el flyer. Te sientes cargado de culpabilidad, con manos sucias de un pecador. Quizás te sientes en vergüenza, deprimido, desanimado, adolorido y estás sufriendo las consecuencias. Quizás estás viviendo unos días como David. Este salmo no te va a librar de las consecuencias,
pero capaz que te va a ayudar a buscar la fuente espiritual que te puede dar nuevas convicciones, el camino resiliente, la capacidad de un ser vivo de adaptarse a un momento difícil, a una circunstancia, a un agente perturbador, como leímos en el concepto previamente. No por nada, David es referenciado como un hombre conforme al corazón de Dios. Ya han visto todo lo que yo les he leído y sin embargo yo considero a David mi héroe personal. Yo le he dicho muchas veces a Egli que yo quiero que David sea el nombre de mi primogénito porque David es mi héroe, es un héroe. Quisiera yo ser un poco como David. Sí, este David que codició, que intentó practicar, ¿cómo se llama?, el ocultamiento, que hizo el adulterio, que tuvo maquinaciones y que llevó a un hombre al homicidio. Podemos decir que es un ladrón. Bueno, la Biblia dice que es un ladrón. Faltó mencionarlo en estos puntos. Lo más probable es que este salmo haya sido redactado inmediatamente. Natán ha reprendido duramente a David y se fue a su casa. Esta es la reacción de David. David el penitente. Vamos al Salmo capítulo 51, versículo 1 al 17. El salmo que David, ¿cómo es que dice el título? Salmo de David cuando el profeta Natán fue a verlo después que cometió adulterio con Betsabé. Dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra las manchas de mi pecado. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a ir por partes, destacando los grandes detalles de uno de los textos más grandes de toda la Biblia, el Salmo 51. Después de que su encubrimiento no tuvo éxito y que Dios mismo le ha reprendido, el rey David solo puede apoyarse de la misericordia de Dios. Misericordia, en este término que se usa aquí, tiene que ver con pedir bondad, pedir del amor constante. Dice aquí amor inagotable, pedir gracia. El diccionario, cuando iba al diccionario original de estos términos, el hebreo habla de pedir gracia, pedir gracia. David apela al amor de Dios para pedir que de alguna manera, se pueda borrar la culpa, perdón, se pueda borrar la mancha de sus pecados. De alguna manera se puedan borrar las manchas de sus pecados. Usted vea otra vez el flyer que yo coloqué hoy. Simbólicamente una persona con las manos sucias. Lo debe estar viendo allí, la presentación de PowerPoint que ve allí, la misma que les mandé en WhatsApp. Una persona con las manos sucias. Imagínense las más sucias. Las manos sucias de David. Las manos sucias de David cargan manchas de codicia, de adulterio, encubrimiento, maquinación y homicidio. Mañana leí robo, porque la palabra usada allí es robo. Yo te pregunto a ti, ¿qué manchas tienes en tus manos el día de hoy? ¿Estarán sucias tus manos el día de hoy? ¿Necesitas exponer tus manos sucias delante de Dios hoy? No lo sé. David viene a Dios a pedir que le sea borrada la deuda de la culpa que carga encima. Viene a pedir que le sea lavada. Viene a pedir que le permita quedar limpio y ser purificado. Términos muy relativos, directamente relacionados y con un profundo significado religioso, quienes conocen de la ley y de la religión judía. Los ritos de purificación y la importancia para el pueblo. Viene David en ese sentido, esa necesidad, pero por su misma vida. Y el clímax de lo que me ha llevado
a ver por qué uno puede llegar a todo esto. Uno como persona puede llegar a una circunstancia, un día oscuro como David. Mis rebeliones. Mis rebeliones. Este que es el título sexagésimo de mis reflexiones de cuarentena. Mis rebeliones. David dice en el versículo 3, pues reconozco mis rebeliones. David llegó a todo esto porque reconoció sus rebeliones. ¿Cómo llegó David a toda esta desgracia? ¿Cómo llegó el hombre conforme al corazón de Dios al momento más bajo y despreciable? ¿Cómo trataríamos a una persona como David hoy mismo? Hoy, muchas de las leyes de diferentes sociedades exigirían unos 30 años de cárcel o cadena perpetua. En algunos estados le exigirían inyección letal. Otros estados dirían silla eléctrica. En otros lugares dirían decapitación o alguna otra forma de pena de muerte. Así tratarían las leyes de la sociedad a un hombre como David. Nuestras rebeliones, las que nos llevan a convertirnos en protagonistas de la oscuridad. Un momento en el que despreciamos la voluntad de Dios, su enseñanza y su carácter, y le damos rienda suelta a nuestros deseos egoístas. ¿Quién se escapa? ¿Quién se escapa de todo esto? ¿Quién se escapa de ser un David? El Salmo 53, que menciona también la cita, creo que del Salmo 141, pero finalmente es mayormente citado en Romanos capítulo 3. El Salmo 53, versículo 2, 3 dice esto, cito, Dios mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio y si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Fin de la cita. Yo me acabo de acordar aquí cuando en estos caprichos celestiales Dios se encuentra con Satanás y le dice, ¿tú has visto la tierra y has visto los hombres? ¿Has visto que no hay ninguno como mi siervo Job? ¿Para qué? Para que pase por un tiempo de dolor y sufrimiento Job. Pero después se observa esto que he citado para hablar de la culpabilidad de la humanidad y que no hay justificación posible por la humanidad en el libro de Romanos, sino por medio de Jesús. Qué bueno Dios que nos ha revelado a Jesús. Entonces, capaz que tú has estado o inclusive estás como David hoy, no lo sé, atrapado día y noche por el acoso de tus rebeliones. Algún Natán, alguna forma que Dios ha usado, te ha reprendido y has encontrado la gravedad de tu pecado. Y a lo mejor lo estás viviendo o lo estás pagando de alguna manera. David vino a ser el protagonista de una lección espiritual teológica acerca del pecador y su regreso a Dios luego de haber consumado su rebeldía. Volvamos al Salmo 51, el versículo 4 dice así, cito, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Vamos a dejarlo hasta aquí. Los actos de David ofendieron a un Urías que tristemente le costó la vida. Ha pecado contra Betsabé, ha pecado en el deber de su rango de rey, de ungido, de profeta, de salmista, de líder, etc. David ha pecado contra muchos prójimos, pudiéramos inclusive magnificar. Pero lo que él dice aquí en el Salmo, en el versículo 4, lo más relevante, que detrás de todo la ofensa fue contra Dios. Dices, contra ti, solo contra ti he pecado. El penitente, el que confiesa los pecados, tiene que reconocer que detrás de todas las acciones, sus pecados son un desprecio a Dios. Así como Natán le dijo, ¿por qué me despreciaste de parte de Dios? Detrás de todas nuestras acciones tenemos que reconocer que despreciamos a Dios, un desprecio a Dios. David reconoce que Dios tiene razón cuando lo juzga.
aunque esto costaría la desdicha del hijo en adulterio porque murió después. Bueno, no sabemos si esto lo redacta después que murió el niño, pero parece que lo redactó antes que muriera el niño. Pero David acepta tanto lo que juzgaría. Bueno, sí, Natán le dijo que el niño moriría, entonces David sabía que el niño habría de morir. Y David sabría que vendría el declive familiar. Después viene lo del hijo y se acuesta con la esposa. Es un desastre y se revela y David prácticamente va a perder el reino en ese momento. Está en jaque David por su propia familia. La familia de David fue destrozada después de esto, fue lo que le dijo Natán. Nosotros tenemos que aceptar y reconocer que lo que Dios juzga de nuestras rebeliones son lo correcto y lo justo. Hay que aceptar la disciplina de Dios. Versículo 7 en adelante, Salmo 51 dice así, cito, purifícame de mis rebeliones y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce, ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Fin de la cita. Otra vez apela a la limpieza. Con el término purifícame, como les decía, un término que tiene que ver con los rituales religiosos alusivos a ser limpio por Dios. David, en esta situación de culpa, de condenación por sus rebeliones, pide que le sea devuelta la alegría perdida que experimentamos cuando todos hemos fallado a Dios, o la alegría que experimentamos todos cuando hemos fallado a Dios, aquella que no puede volver por la conciencia de culpabilidad propia o por la misma acusación de los que están alrededor. Es necesario que Dios nos quebrante. El quebrantamiento es el que endereza el camino del corazón. Y en los días que nuestras rebeliones se hayan consumado, Dios seguramente en su amor por nosotros nos va a quebrantar, como fue quebrantado David. El versículo 10 del Salmo 51 dice una de las frases más citadas y quizás más coreadas y cantadas en la Biblia. ¿Quién no se sabe el cántico que dice este versículo? Lo voy a leer en NTV, pero usted se sabe la versión Reina Valera de este cántico. Quizás lo has cantado muchas veces y ha sido una oración que has hecho en tus momentos oscuros tipo David. Salmo 51, versículo 10, dice así. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Fin de la cita. Ya se sabe en el cántico. Crea en mí un limpio corazón, oh Dios, y renueva tu espíritu dentro de mí. Aunque realmente no dice renueva tu espíritu, dice renueva mi espíritu, es la versión, es la correcta traducción o el correcto espíritu que se refiere aquí. Hay un error de traducción allí. David quería volver a Dios. Este hombre, el que cayó en su rebeldía, quería volver a Dios. Regresar al camino del cual se salió al rebelarse y despreciar a Dios. Y es el lugar donde tenemos que volver todos nosotros. Ese lugar es el arrepentimiento. No queda otra lección espiritual en la Biblia tan contundente que pedir a Dios que cree un corazón limpio y renueve el espíritu que hay dentro de nosotros. La segunda de Corintios capítulo 5 nos dice que los que pertenecen a Cristo se debieron convertir en una nueva persona, en una nueva criatura. Capaz que luego que cometemos alguna rebelión contra Dios, sentimos que hemos retrocedido 2, 3, 5, 10 años. Nos sentimos como haber vuelto a los tiempos antes de nuestra conversión y del bautismo. Sentimos que volvimos a ser como aquel hombre, mujer, aquella persona que estaba muerta sin Dios. Como si fracasamos de todo lo que hemos luchado todo este tiempo y volvimos atrás. Pero no nos queda otra como David, no nos queda intentar como David, pedir que Dios nos vuelva a dar un corazón y nuestro espíritu se renueve
Comenzar de nuevo, sí, comenzar de nuevo. Comenzar de nuevo es mejor que morir eternamente. Comenzar de nuevo es mejor que morir eternamente, aunque el retraso sea de años en la conversión. El versículo 11 de Salmo 51 dice así: no me expulses de tu presencia y no quites tu Espíritu Santo. Y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Lo vuelvo a leer porque creo que son los principales versículos de esta lección. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Fin de la cita. David, que cuando mató a Goliat tenía una total confianza y seguridad de que la presencia de Dios estaba con él. Tanta seguridad que ha matado a Goliat como en un cuento infantil. Irreal, según la naturaleza de los seres humanos que conocemos. El paladín, el mejor guerrero de todos los tiempos, matado por una piedrita en la cabeza. Bueno, tuvo que ser una piedrota, una piedra. Todo Israel temeroso, todo Israel asustado. Y David decía: ¿quién es este? ¿Quién es ese tipo incircunciso para que atreva a meterse con los escuadrones del Dios viviente? David se quitaba la armadura y decía: ese Dios que ha estado conmigo me libró del, ¿cómo que dice? Del oso, del león. Me librará de ese incircunciso, porque hasta lo insultaba. Tremenda fe, David. Lo insultaba. Lo ponía en su lugar. Lo ponía en su lugar. Porque Goliat no es mayor que Jehová. Sí, ese David sentía la pérdida de la presencia de ese Dios que lo ayudó a matar a Goliat y que lo ayudó a luchar contra el oso y el león y que lo ayudó a acabar con edomitas y con todo lo que hizo David. Ese Dios que lo libró de la presencia de Saúl. Ese David que enseñó la oración justa y eficaz que tiene poder, aquella que les expliqué en aquella reflexión de cuarentena. Pero es así, el pecado nos separa de Dios tanto que un hombre prodigio como David, el hombre conforme al corazón de Dios, también lo experimentaría. Y dice Isaías 59, versículo 2, cito: sus pecados son los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Fin de la cita. Eso es lo que hace el pecado. Crea una barrera de separación entre nuestro Dios y nosotros. La rebeldía nos pone en esa circunstancia. Necesitamos, como David, implorar, quedar o volver a la presencia de Dios. No me expulses de tu presencia, Señor. No me quites tu Espíritu Santo. En las lecciones del Nuevo Testamento nos advierte, dice Efesios 4:30, que nos advierte que no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Es una lección que tenemos que reflexionar. Tú que me oyes, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que vives. Al pecar nosotros de alguna manera creamos una brecha con el Espíritu de Dios, con el Espíritu que Dios da para que guíe nuestras vidas. Igualmente, como David, necesitamos pedirle a Dios que no nos los quite. No quites de mí tu Espíritu divino. Devuélveme el gozo de la salvación. Hasta ahora, yo espero que tú estés aprendiendo y experimentando la oración oportuna de un pecador. Este salmo. Quizás el día de hoy, no sé si es hoy que te toque hacer esta rogativa. Yo te aseguro que, yo creo y es seguro que cuando a nosotros nos toque hacer esta petición así, pasar un momento como David, más que hablar y leer lo que está aquí, lo que vamos a hacer es llorar. David ruega por habitar en la salvación de Dios. David parece profundamente valorar la disposición de obedecer. Una de las cosas que yo más valoro hoy, una de las cosas que yo más valoro hoy que estoy a punto de cumplir 35 años de edad, pero una de las cosas que yo más valoro hoy de mis pecados a los 19 años, siempre lo recuerdo. Le doy gracias a Dios por siempre recordarlo.
que eran mis primeros meses de cristiano, es el valor de la salvación. Esa terrible caída en mis rebeliones de aquel momento me ha hecho estar más dispuesto a obedecer el día de hoy. Siempre digo que si no me pasa aquello, yo hoy no estuviera aquí. Y eso parece que pasar por esto terrible que David cometió, porque es terrible, es lamentable. Hoy te sentaría en una silla eléctrica o una inyección letal por haber cometido estas cosas. Posiblemente. Eso transformó a David y lo llevó profundamente a valorar la disposición de obedecer. El Salmo 51, versículo 13 en adelante dice esto: entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos, y ellos volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Fin de la cita. Un corazón verdaderamente arrepentido se refleja en la transformación. Un hombre que pecó valorará ayudar a otros que estén en rebeldía. David confía que el rebelde puede convertirse. Yo profundamente confío en eso. Eso sí es verdad. Por eso yo soy cristiano. Ya hubiera dejado este camino si no pudiera seguir creyendo esto. Y por eso yo le estoy predicando a usted. Por eso yo predico, porque yo creo en el poder transformador del evangelio. Mucha gente busca prosperidad y poderes de parte de Dios. Al unirse en este credo del evangelio, mucha gente espera prosperidad y poderes. Es más, si no crees o no haces dones del Espíritu Santo, no eres un creyente para mucha gente. Yo insisto, yo tengo una tesis diferente a esto, a aquello. Eso me parece a mí secundario o terciario. Yo insisto que lo más grande que Cristo, lo más grande de Cristo es el don del arrepentimiento y la libertad del perdón. Es allí por donde llega la salvación. Arrepiéntanse y confiesen sus pecados. Dios no, y bautícense. Dios nos da el don del Espíritu Santo. Por allí llega y cada vez por allí nos renovamos. Lo más grande que Cristo nos ha dado es el don del arrepentimiento y la libertad del perdón. Trate de desmentir esa tesis con otras cosas. La rebeldía que puede llevarnos a los caminos de Satanás eternamente puede también dar un giro para volvernos más cercanos al Señor. La rebeldía puede entregarnos a la perdición, pero también la circunstancia en que nos volvemos más cercanos al Señor. El Salmo 51, versículo 16 dice esto: tú no deseas sacrificios, de lo contrario, te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Fin de la cita. David comprendió las verdades más profundas acerca de la profesión de fe. La religión no es el centro, es una parte. Cuando habla de sacrificios y ofrendas, mucha gente se aferra a la vida religiosa. La gente se aferra más a la sana doctrina que a la fe y a la obediencia a Dios. David comprendió que esa doctrina de los sacrificios y de los ritos no es lo que Dios deseaba. No es lo que Dios deseaba de él. Por eso la religión no es el centro, es una parte de nuestra vida. El centro es tener un espíritu quebrantado para Dios. Dios acepta el corazón arrepentido y quebrantado. Y esto es lo que hizo volver a la senda de Dios. Esto es lo que hizo volver a la senda de Dios a ese terrible pecador David, el ladrón de mujer y asesino. Fíjense después, porque hicimos una pausa de lo que estábamos leyendo de Segunda de Samuel. Volviendo a Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Dice esto. Volviendo a la historia, después que Natán lo reprendió, después que el niño murió y después que David no tuvo más que aceptarlo, reponerse, volverse a arreglar, volver a comer. Dice esto, versículo 24, capítulo 12, Segunda de Samuel. Luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño.
y mandó a decir por medio del profeta Natán que debería llamarlo Jedidías, que significa el amado del Señor, como el Señor lo había ordenado. Fin de la cita. Posterior a todo esto cometido por David, Dios volvió a mostrarle su fiel amor. A pesar de las consecuencias y de la sentencia que tuvo el justo juicio de Dios, Dios volvió a mostrarle su fiel amor con un nuevo hijo para él y la esposa Betsabé robada en adulterio. Dios no le dejó eternamente hundido sin gracia. Dios no lo dejó hundido sin gracia. Muchos son los errores que yo he cometido. Ni siquiera con los graves delitos de David me puedo sentir en algún aspecto mejor que él. Yo no. Aún tengo mucho que tratar de ser como David. Yo, Johnny Frías, tengo mucho que tratar de ser como David, mi héroe, mi héroe. Son muchos mis errores, pero al día de hoy es increíble la sensación de gracia que Dios me da. De alguna manera u otra, Dios siempre muestra su gracia en las cosas sublimes. Dios está convencido de amarme unilateralmente. Si fuera por mis rebeliones, hace tiempo Él me hubiese lanzado a ese foso donde no hay gozo de su salvación, ni tampoco un espíritu noble que me sustente. Yo estoy confiado de que esto que escribo vale para todos ustedes. Hay una canción, hay un grupo que Egli me enseñó. De verdad que Egli es la persona que mayor conoce música que yo conozco. Ella me enseñó un grupo que se llama The Insiders. Ellos parece que en un tiempo se separaron, se perdieron, cayeron, según las letras me deja ver, no lo he averiguado a ciencia cierta, pero las letras me dejan ver que pasaron un tiempo oscuro, a lo mejor pasaron un tiempo, o el vocalista, no sé, pasó por un tiempo tipo David, o si no es él, lo cuentan de otra persona. Ellos escriben una canción que se llama El cancionero del pecador. Ellos dicen, a nosotros nos acusan, nos señalan por haber pecado, pero creo que todos participamos del mismo cancionero. Todos nos pasa esto, todos cometemos pecado. Por eso creo que cada uno puede haber pasado esto, su momento de rebeldía. Cada uno quizás ha vivido un momento así con Dios, con nombres de otros pecados. David nos muestra que inclusive es posible ser resiliente tras haber sido un rebelde pecador. Se es posible ser resiliente tras haber sido un rebelde pecador. Amigo que me escuchas, hermano, familiar, quien seas, vuelve a Dios. No permitas que las rebeliones te alejen de Él. Soporta la disciplina, acepta la voluntad de Dios y encomiéndate a un corazón arrepentido y quebrantado, así como lo hizo el gran héroe y rey David. Yo me quiero despedir con estos versículos que son parte del refugio que tenemos nosotros quienes creemos en el Señor Dios de Israel, que ha enviado a Cristo por nosotros. El primero de ellos es Proverbios 24, versículo 16. Dice así: los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. Fin de la cita. Si hay algo que significa en la Biblia el 7, es muchas veces, inclusive infinito. Perdonar 70 veces 7 tiene que ver con un número infinito, inestimable. Muchas veces podremos tropezar, pero los que viven en la justicia de Dios tienen la oportunidad de levantarse. Tenemos la oportunidad de levantarse. El otro texto es Proverbios 28:13. Dice así: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Fin de la cita. David encubrió su pecado y no prosperó. Es un ejemplo. David encubrió sus crímenes, no prosperó. Pero los confesó cuando Natán llegó. No fue como su predecesor Saúl, que se resistió a la reprimenda de Samuel, el profeta en aquel momento. David los confesó.
dice la Escritura que si nosotros confesamos y los abandonamos, cuando dice abandonar es no seguir practicando ese pecado, nosotros alcanzaremos misericordia. Es increíble porque el amor unilateral de Dios siempre nos da esa oportunidad. Fíjense, Cristo nos salvó cuando nosotros estábamos muertos. Él murió por nosotros cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No hicimos nada para que Él muriera por nosotros. Él lo hizo sin que nosotros hiciéramos nada. Un amor no merecido. Y el último texto que les voy a leer es Isaías 1:18. Dice así, cito, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Fin de la cita. David quería y estaba pidiendo ser purificado en el Salmo 51, así como la nieve. Bueno, el Proverbio 28:13 nos dice que si nosotros los confesamos y los abandonamos, recibiremos misericordia. Yo defino ese Proverbio 28:13 como la definición bíblica de arrepentimiento, que es confesar y apartarse. Entonces, este ha sido otro tema, hermanos, amigos, acerca de la resiliencia, perdón, acerca del dolor, el sufrimiento, las pruebas y la resiliencia. Otro más de la trama que yo he estado buscando o encontrando en la Biblia, ¿no? Porque llegan a uno mientras uno va estudiando y leyendo la Biblia en este tiempo de pandemia. Quizás no es un tema que depende de una enfermedad como COVID-19 o una pandemia, sino que depende de la enfermedad del pecado. Esa enfermedad que sí nos separa eternamente de Dios. Y pase la pandemia o siga la pandemia, siempre vamos a batallar con ella. Dios me lo bendiga y les dé la fuerza.